Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Hoy lo tenemos invitado a Matías Totti Gisarelli. Toti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Mateo, ¿todo bien? Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos. La verdad que siempre es un placer y un lujo tener nuevos invitados, sobre todo gente con trayecto y recorrida. Así que nada, muchas gracias por la onda. ¿Cómo viene el día? ¿Arrancando temprano? El día arrancando, pero bien. Hoy promete ser un día medianamente tranquilo. Depende de los días, era lo que hablábamos un ratito. Hay días como más heavy, más arriba, y hay días un poquito más tranquilo. No sé si más tranquilo, que estoy mejor organizado, mejor distribuido el día, ¿viste? Así Claro. que nada, bien. Bueno, bien, bien, me alegro. Che, Toti, bueno, contame un poco, o contale más en realidad al oyente, quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Bien. No, para definirlo, porque es un poco variable, pero básicamente me transformé con el paso del tiempo en un generalista, siempre como muy vinculado al mundo del deporte. Jugué de chiquitito al básquet, o sea, digamos que fue como el deporte que más me gustó. Decidí estudiar el profesorado de educación física. Yo soy de acá, de la ciudad de Bahía Blanca, o sea, no nací en Bahía Blanca, pero viví toda mi vida acá. Así que soy de acá del sur. Y siempre tuve, digamos, como gran pasión por el deporte, por el básquet puntualmente. Y ni bien me recibí la carrera, tuve la suerte de poder empezar a trabajar con un equipo mayor. Yo tenía claro cuando estudiaba que quería trabajar con jugadores profesionales de básquet. Ese era como mi sueño, mi deseo. Y así arranqué ese caminito. Acá, bueno, también en Bahía Blanca hay muchísimo básquet, hay más de 20 clubes de básquet, así que posibilidad de laburo, digamos, que hay en cuanto a laburar en el mundito del básquet. Se respira mucho, así que como que hay más facilidades que quizá que en otros lugares. De una. Che, y se puede decir que este es el común de, creo que muchos entrenadores, en mi caso lo fue. Eh, ¿Sentís que llegaste al deporte como entrenador o como de este lado de la vereda? Como deportista frustrado, a mí me pasó, por ejemplo, yo jugué al rugby toda mi vida y nunca fui suficientemente bueno para llegar a cualquier tipo de seleccionado. Sí. Y fue como, me gustaba el rugby, me gustaba el deporte, me gustaba entrenar, se unieron los lazos y me llevó a esto. ¿Te pasó a vos o...? Sí, mira, me quedo pensando ahora, pues no me había puesto como a analizarlo. O sea, sí me gustó, dejé jugar creo que a los 15 años, o sea, dejé de jugar federado a los 15, o sea, era chico. Ahí me Mm, empezó a gustar mucho ir al gimnasio, cuando era como adolescente. Y quizás sí, pero sí me di cuenta que era un entorno en el que quería estar cerca, el básquet en este caso como puntual. Y obviamente, como la mayoría de que, che, bueno, no seguí jugando, pero quiero hacer algo, quiero estar cerca. Creo que se cruzó también, digamos, se cruzaron dos pasiones. Es quizá esa pasión frustrada de ser jugador, pero por otro lado la pasión del mundo del entrenamiento. Y decantaba todo, digamos, como en ser preparador físico de básquet. Y después siempre como, nada, admiración por el mundo profesional, o sea, más allá digamos, de trabajar a nivel amateur, con clubes amateur, yo tenía como un foco grande por trabajar y vivir del deporte. Así que creo que fue una convergencia de varias situaciones, entre ellas haber sido un jugador frustrado. claro. Me dijiste, estuviste federado? O sea, llegaste a jugar, llegaste a entrenar bajo estructura tendiendo a pro, formación de profesional. No, federado, acá en Bahía, federado le llamamos a todos digamos, todas las categorías que compiten bajo la asociación de básquet, digamos. Ah, ok, ok. Pero Perfecto. no es profesional, digamos, o sea, profesional solo, bueno, hoy acá en Bahía hay solo un equipo que tiene estructura profesional que compite nada, en Liga Argentina. Claro, perfecto. Che, y esta también siempre se la pregunto a todos los invitados, creo que es un buen disparador a muchos puntos en después que después vamos a como relatar un poco de lo que es tu carrera. Yo creo que siempre la carrera de todos está marcado por puntos de inflexión, que son puntos de quiebre o en lunfardo o baldazos de agua fría, que te generan como si fuese un cisne negro. ¿Leíste vos Taleb? Sí, lo ubico, lo ubico. Bueno, más o menos como si fuese eso en sentido de que es algo que te revienta, te parte al medio y genera una retrospección y un cambio de paradigma. Muchos viven de cierta manera, algunos por ahí lo
llaman como crisis. ¿A vos te ha pasado de vivir así varios relacionados a lo que es la carrera laboral, profesional? Y Sí. cómo te llevas cómo te llevaste con esos momentos? Eh, sí, después decime si va por ahí la pregunta, pero o sea, te voy diciendo cosas que se me vienen en la cabeza. Mm, En realidad identifico como varios puntos de inflexión o momentos bisagra, ¿viste? Que decís, che, acá algo empezó a cambiar. claro. El primero fue cuando me recibí en el profesorado de educación física y nada, salí a trabajar, ¿viste? Generalmente los primeros trabajos son en gimnasio. Yo no quería trabajar en el ambiente educativo, eso lo tenía claro, yo quería trabajar como en el mundo del deporte y profesional. Y nada, uno de los primeros puntos, en ese momento, hace varios años, más o menos 2012 te hablo, yo tenía digamos, una persona de referencia que era, hoy es el ruso Lambert Christian, que hoy es el PF de la selección mayor de básquet de Argentina. Y él me decía, che, si podés hacer este curso en Rosario, Grupo 757, de Beto Alarcón. Y bueno, para mí ese fue un punto de inflexión porque me acuerdo clarito de... Yo trabajaba en un club acá que era el club número 20 literal, el más humilde, en segunda, y me iba a laburar en invierno, todo, y me preguntaba por qué lo estaba haciendo, ¿viste? O sea, siempre me preguntaba en camino al trabajo por qué lo hacía, claramente me gustaba, y todo ese sueldo que yo ganaba en... Nada, a lo largo de todo ese mes yendo a Ingeniero Guay, que es una localidad cerca de Bahía Blanca, o sea, lo que te quiero decir es que tenía como, encima tenía desplazamiento, andaba en una motito, me Mm, recagaba de frío, y en ese momento yo me preguntaba por qué hacía eso, juntaba plata todo un mes y viajaba una vez por mes, el curso duraba 9 meses, viajaba una vez por mes a Rosario. Y me acuerdo, viste, los viernes a las 7 de la tarde en la terminal de Bahía subiendo al colectivo, yendo a Rosario, no sé, alguien de acá que iba a una ciudad más grande que yo no conocía nada, solo, y iba al curso. Y cada vez que yo salía de ese curso y que estaba en ese lugar, yo sellaba y decía, che, claramente esto a mí me moviliza y encontré lo que quiero hacer, digamos. O sea, todo ese esfuerzo de, digamos, de 29 días que yo hacía de ir a trabajar, de cagarme de frío, etcétera, 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 que lo hacemos todos, o sea, no es que lo hacía yo solo, lo mm, hacemos todos cuando iniciamos, todo ese dinero se me iba en ese curso, pero cada vez que volvía, volvía con una inyección como de motivación, de adrenalina, nada, de ganas de hacer, y eso me ayudaba como a sellar que era por ahí. A pesar de un montón de situaciones, digamos, entre comillas, fuera de mi vida profesional, de mi vida diaria, que mi vieja me decía, dejá de joder, agarrá un laburo en serio. Y a mí me comía la cabeza eso, ¿viste? O sea, me comía la cabeza, entre comillas, ser como tenía ya 21, 20, sí, 21 barra 22 años, o sea, era pibe, y me comía mucho la cabeza nada, o sea, en el día a día no tener plata, digamos, no tener plata o tener que rebuscármela, pero yo creo que eso, digamos, fue como un momento, entre comillas, de crisis, pero que te diría que fue un año bisagra para mí, digamos, me empezó ese punto me empezó a mí a generar una transformación y nada, un deseo de aprender y de mejorar como grande puntualmente metido en el entrenamiento, en la preparación física. claro, impecable. Che, y vos tu primera experiencia en deporte profesional o bueno, o alto rendimiento deportivo fue Bahía Basket? ¿O pasaste por No, antes? no, primera experiencia trabajando como profe fue Olimpo, que es Pero un equipo, profesional digo en deporte profesional. sí, en deporte profesional fue Olimpo. Ah, ok. En el año, si no me equivoco, es 2015. Empiezo a trabajar con las formativas y después con el torneo federal, que sería como una tercera división en básquet argentino. Y Ok. ahí ascendemos a lo que antes se llamaba TNA, que hoy es Liga Argentina, Sí, que es sí. como una segunda división del básquet argentino. Así que esa fue como primera experiencia. De una. Che, y contame, bueno, más allá de eso, tuviste en, me dijiste en Olimpo, en Bahía Basket, Sí. también, bueno, en Dow Center, ahora después vamos a hablar de eso. Estuviste con la selección. No sé, ¿estuviste como, o sea, te llamaron para ocasiones así espontáneas o estuviste En como... realidad estuve así. Yo trabajé con la selección de Panamá y viví en Panamá un tiempo. Claro. Eso fue en 2017.
Y después acá, por medio de mi trabajo en el Dow Center, vino la selección U22, o sea, vinieron como los mejores prospectos del básquet de Argentina a entrenar el lugar donde yo trabajo y nosotros fuimos como colaboradores, yo digo nosotros, el staff de laburo de ahí del Dow Center, fuimos colaboradores y trabajamos ahí codo a codo con los entrenadores de la CAP, digamos, de la Confederación de Básquet. Así Ok, que también tuve una experiencia ahí, pero no, nunca fui al Senado y nunca fui para allá, digamos, ¿no? claro, Después, ya en ese momento, cuando surgió eso, en realidad yo ya estaba como medio afuera del... Me fui saliendo del circuito del básquet profesional. ok. Che, bueno, en fin, a lo que iba es, creo que tenés bastantes años trabajando en deporte de alto rendimiento y deporte profesional, o sea, gente que se dedica a eso. Y lo que te quería preguntar es ahí cómo la viviste vos personalmente, o sea, ¿realmente te pasó de que el mundo del alto rendimiento cumpla con tus expectativas? ¿Te pasó de sentir estoy a la altura o no estoy a la altura? ¿Qué fue lo que Sí. así como que te encontraste huecos también dentro del sistema de alto rendimiento? O sea, te hago el resumen general y después te doy algún detalle, pero a mí puntualmente me pasó, bueno, siempre, nada, como entusiasta, viste, muy exigente conmigo mismo en, che, en formarme, en prepararme. Y en todas las experiencias me pasaba que, bueno, al principio cuando era más joven sentía que no sabía y que tenía que saber más. Y nada, una obsesión por aprender y mejorar y ordenarme y capacitarme. Y me fui dando cuenta, digamos que me empezaba a frustrar cada vez que tenía una experiencia profesional porque no era lo que yo creía o esperaba. Digamos. Había como un, viste, como un gap muy grande entre mi expectativa de cómo se debía trabajar y cómo se laburaba. Y encima con el paso de los años yo cada vez estaba más formado, tenía más experiencia y me seguía pasando lo mismo, ¿viste? O sea, me pasó lo mismo en varios de los lugares que estuve, hasta que en un momento hice un clic y dije, che, yo tengo que dejar de idealizar el deporte profesional, ahora puntualmente te hablo del básquet, y mi experiencia es que no era tan profesional como yo creía, que era profesional porque vivías de eso y porque todos los jugadores y todo el staff cobran un salario para vivir de eso. Eso era la definición de profesional, Sí. pero no era profesional por la aptitud y la actitud de las personas que laburaban o que desarrollaban, que se desarrollan en ese mundo, ¿viste? O sea, y me pasó un montón y me frustraba, digamos, porque yo sentía que tenía para dar 10 y podía expresar 5 o 6. Hasta que en un momento empecé a entender que digo, che, bueno, este mundo es así, no sé si está bien o está mal, lo tengo que aceptar, tengo que jugar dentro de eso o tengo que jugar de otro rol. Ahí me empezó a cambiar también un poco la mirada. Claro, 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 impecable. O sea, vos sentís que por ahí no estaba a la altura de las condiciones el sistema, pero por un tema de negligencia, no sé si decirle de esa manera, digamos, de poco conocimiento o de hipocresía. No sé si me explico. Eh, Nada, creo que hay un híbrido de cosas, pero en líneas generales es, por lo menos en un staff de básquet, hasta hoy en día sucede, primero el entrenador que, digamos, toma casi todas las decisiones y salvo que trabaje, a mí me ha pasado, tuve la suerte de que sí y también tuve la, entre comillas, lo que pasa habitualmente, de que no. Pero el entrenador monopoliza, el coach principal monopoliza muchísimas cosas, digamos. Y tu capacidad para expresar tu laburo depende básicamente si te dan vía libre o no. O Eso sea, en condiciona un sentido de que montón, hay, digamos. hay una jerarquización, una bajada de línea fuerte desde Hay una digamos. bajada de línea fuerte, después por otro lado, por encima siempre el entrenador, digamos, hay un gerente o un manager. Claro. También me encontré, digamos, un poco de todo ahí, pero sí me empecé a dar cuenta con el paso del tiempo que esas personas que toman las decisiones de impacto en las organizaciones, en este caso en los clubes, a veces son las personas que menos preparadas están, digamos. Y siempre a veces con una intención de, viste, de mantener el estatus, el poder o el puesto y no preocupado por ahí por mejorar. Entonces vos cuando estás en la diaria, en la micro, laburando como PF, yo había un montón de cosas que no entendía, después con el paso del tiempo
las empecé a entender, que no digo que estén bien o estén mal, simplemente digo, ah, che, lo hacen por esto, por esto, por esto, y nada, sí me di cuenta que condiciona la capacidad de los staff. Vos podés tener un staff muy bueno, pero si la persona que está por encima del staff, en este caso el gerente, todo, no está preparado, no está formado, impacta directamente en todos, y ni hablar si el coach, como a veces, muchas veces sucede, monopoliza todas las decisiones y a vos te dejan hacer esto así, digamos. Cuando empecé a darme cuenta de eso dije, che, yo me tengo que correr de este rol porque me va a seguir pasando lo mismo y porque el impacto es menor. En cambio, si puedo mutar de rol o hacer otra cosa, quizá puedo tener más impacto. O sea, empecé a ver esos problemas. Claro. Che, vos sabés que en esto que contás, por ahí, no sé si la palabra es empatizar, pero conecto en cierta manera que me pasó y me sigue pasando, que yo creo que un problema que tengo es el laburo con colegas, en sentido no de laburar con alguien, sino laburar con alguien que no quiera, viste, moverse del lugar y eso a mí me rompe un poco las pelotas en sentido de, che, bueno, estas cosas se podrían hacer mucho mejor y creo que cuanto más veces lo mirás también mejor se pueden hacer todavía, o sea, más huecos les encontrás. Pero la mayoría de las personas con las que me encontré yo en mi carrera es como, no, pero así está bien, ya está, tranqui, me quedo cómodo en Sí. esto. Y a mí eso me volvía loco. Y vos sentís que en cierta manera es, es parte por ahí de la personalidad tuya el tema este de te cuesta encontrar gente que siga tu ritmo y que puedas enganchar ese ese hueco entre lo que vos quieras y lo que realmente podés aportar al sistema. Sí. O sea, mira, yo me fui creo como transformando lo que siente, o sea, algo que entendí con el paso del tiempo es, en general las personas que están por encima tuyo en la organización van a condicionar o van a potenciar tu trabajo. En general, viste, la tendencia es que lo condicionan. Y yo muchas veces no entendía decisiones y decía, che, ¿por qué esto? Y me molestaba, me pasaba lo mismo que vos, me rompía las bolas. Y lo empecé a ver como un juego, digamos. O sea, empecé a ver el trabajo como un juego y dije, che, es como cuando jugás a la Play, ¿viste? Jugás a Sí, la Play y yo estás jugando al PES y jugás y te calentás y puteás y querés jugar a ganar, no sé qué. Cuando soltás el joystick, lo dejás ahí y eso ya se fue, digamos. Yo con el laburo me empecé a setear de esa forma y empecé a entenderlo como, che, mientras yo mejor conozca el juego, los jugadores, las personas, los intereses, los deseos, mejor jugador voy a ser, pero siempre viéndolo como una visión de juego, digamos. O sea, o sea, el trabajo lo empecé a ver con una visión de juego y sí empecé a entender que los que están por encima tuyo, si no quieren mejorar o sea, ahí la opción es, che, conversarlo, ver si se puede cambiar y si no es, me tengo que adaptar o me tengo que ir, digamos. O me adapto o me voy. O sea, y empecé a pensar mucho en esa idea, ¿viste? Porque también me amargaba, me calentaba, no sé qué. Y empecé a entender que, che, muchas veces que vos quieras mejorar, molesta. claro. O sea, eh, literalmente molesta cuando vos decís, che, vamos a hacer esto, y mi cerebro también, ¿viste? Siempre pensó como lógico, che, pero si hacemos esto mejora esto, o impacta en esto, y esto, y vos no entendés por qué no lo quieren hacer. Yo siempre le digo lo hablamos con amigos, es cuando, cuando vos no entendés algo, seguramente hay un interés económico o hay un interés de poder, o algo, ¿no? Vos decís, che, ¿por qué esto no se cambia? O hay un interés económico detrás, o hay un interés de poder, o un interés de estatus ahí de las personas que lo gestionan, que lo manejan. Y nada, también es entender eso y decir, che, lo respeto, me adapto, o si no lo tolero, me tengo que ir, digamos. Que me ha pasado, che, nada, yo esta no la banco, y está todo bien, y nada, me voy porque, en definitiva, te enfermas vos y enfermas al resto, en el sentido de, comés veneno, ¿viste? O sea, te indignás y yo lo empecé a entender. Yo siempre uso una frase que es, eh, a mí me pasó desde mutar de laburar de preparador físico a ser coordinador o responsable de un área, ir mutando, entonces estar más cerca de las gerencias, todo, y empecé a entender un montón de cosas, que después no digo que están bien o están mal, digo, che, las entendés, y cuando vos entendés, conectás desde otro lugar. Por eso siempre me preocupo o me intereso por tratar de entender, más allá de que a veces hay cosas que, viste, no te cierran, no estás de acuerdo, pero che, bueno, mientras más información tenés del otro, mejor entendedor sos. Y yo creo que sos mejor jugador también, o sea, mejor lo podés jugar ese juego. Claro.
Che, y en todas las experiencias que tuviste, o sea, laburaste en Panamá, laburaste en otro lado también afuera. Ahí me... El año pasado laburé en México, laburé Ah, en como dos México o me tres habías veces en dicho. Colombia. Sí, laburé ahí en un par de lugares. Che, ¿y en todos esos lugares también te encontraste con el mismo tema de sentir así que tenés las manos atadas? Perdón, ahora que no te escuché la última parte de la pregunta. No, de que si sentiste en todas las experiencias estas, o sea, todo tu recorrido siempre sentiste que tuviste así las manos como atadas, por así decir, incluso en México, en Colombia, Panamá. O sea, sí siempre pasó lo mismo. Vi como estas fallas de la gestión en general. Siempre vi lo mismo de diferentes colores y cosas que uno ni se imagina. Lo bueno de salir, viste, es que contrastás. O sea, lo bueno de estar en diferentes lugares. Vos decís, che, yo creía que acá estábamos mal en esto. Y después vas a jugar el mismo partido a otro lugar y te das cuenta que hay un montón de otros agujeros y quizá otros no. Siempre lo vi, pero traté siempre de usarlo, o sea, los últimos años, es decir, usarlo a favor para ser funcional para la organización, el lugar y ver por dónde puedo aportar valor. Y en definitiva es hacerte como también medio imprescindible para la organización. Por eso te digo, mis últimos años siempre usé la preparación física como un vehículo para otras cosas, no como un fin en sí mismo. Ok, a qué te referís como vehículo? Ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, yo ya desde el 2019 me corrí un poco de entrenar atletas y me pasé más como a la gestión, a la metodología. Digo, che, yo quiero laburar con staff más que laburar con los jugadores, porque había todas estas cosas, todos estos grises, viste, que no se pueden solucionar. Veía siempre una brecha muy grande como entre los staff y el management, digamos. Había un gap grande. Porque el management generalmente es alguien del mundo de los negocios, no sé qué, con suerte, y el staff es un mundo muy técnico. Y Claro. veía, viste, que había un gap ahí grande, que el staff no entiende muchas cosas porque no está en ese mundito y viceversa. Entonces veía que ahí había un espacio de laburo. Y nada, las experiencias como preparador físico con él en 2021, 2022, yo viajaba a Colombia y yo le aclaraba al entrenador, che, yo voy a laburar como profe, pero estoy para hacer otras cosas, o sea, literal. Mi intención era estar cerca de las gerencias, meterme más en ese mundo, digamos, meterme más en el mundo de decir, che, ¿qué puedo primero yo aprender de acá, que es como un mundo un poquito distinto, más allá de que es el mismo nicho, y qué valor puedo aportar yo? Y sobre todo también qué relaciones podés crear, digamos, o sea, con un enfoque también basado en, che, viste que cuando vos estás seguro de lo que haces, a mí me dijeron una vez una frase, che, si vos estás seguro de lo que haces y confiás, que te conozcan las personas que toman las decisiones, digamos, o sea, que te conozcan, porque por ahí los podés ayudar, podés aportar valor, podés tener otro impacto. Y por eso te digo que usé la preparación física como un vehículo digamos, para generar otras propuestas. Bueno, en algún momento trabajé como coordinador metodológico, en club de afuera, hice otras cosas. Como un poco, digo, fuera del nicho de ir y entrenar jugadores. Claro. Y vos, o sea, intuyo, porque me contaste gran parte de la historia, vos te corriste de ese lugar de preparador, pero sobre todo te empezaste a meter más en este rol de coordinador y ser por ahí la parte entre lo que es las juntas directivas, llamarle para poner un nombre, y lo que es el resto del staff. Vos te moviste hacia ese lado por un tema de que 100% te cansaste o curiosidad o te saturaste del nicho y que empezaste a querer ser generalista por también recabar otras Sí. habilidades, otras skills. ¿Qué fue el motor ahí que te llevó a eso? Fue como, o sea, creo que una combinación de cosas. En, ¿Qué año fue? En 2019 muere mi vieja. Yo tenía pasión por entrenar atletas. Pasión, ¿eh? O sea, viste, locura. Me la pasaba planificada. Lo que nos gusta a nosotros, pasión. Sí, sí. Después de 40 días, bueno, en el hospital, qué sé yo, vuelvo a hacer el trabajo que tanto me gustaba y Mateo me costaba, o sea, literal, me hizo como, me costaba planificar, ¿viste? Es como, es como que vos mañana no quieres ir a una cancha de rugby, o sea, es como súper loco, ¿viste? Decir, che, ¿cómo Sí, puede sí. ser que esto que a mí me gustó tanto, de repente era como que había perdido el sentido, el interés, todo? Ese fue como uno de los eventos. El otro evento fue que yo ya venía con los años dándome cuenta que a mí me gustaba aprender de otras cosas, que tenía potencial o que podía aportar valor en otros lugares, pero que desde el rol de PF no lo podía hacer. O sea, que
Yo no podía como PF ir y decirle al coach, che, cambiemos todo esto, o ir y decirle al gerente, che, mira, tengo esta idea para que laburemos con todo el staff, porque era el PF, digamos, o sea, yo tenía por ahí impacto en los jugadores. Claro. Entonces, eso, más mi curiosidad, también, también esto, me di cuenta con el tiempo que a mí lo que me gustaba era aprender. O sea, empecé a darme cuenta que el valor en sí mismo era, che, a mí me gusta aprender, capaz que me habla de, no sé, de cualquier cosa, de criptomoneda y me meto, viste, muy como, a veces me Sí, pongo muy monotemático, pero me gusta aprender y empecé a ver que eso, o sea, eso lo empecé a sentir como una ventaja competitiva, porque me gustaba aprender de varias cosas, muy generalista, y después dije, che, esto se puede usar o se puede mezclar mundo y se puede usar para otras cosas. Y también, obviamente que vi que cuando me movía a un rol más de gestión, nada, primero eran otras las responsabilidades, era otro el impacto, tenía como más potencial o podía hacer, o podía generar, entre comillas, más daño. Y después sí, sí también un punto fue, che, yo quería crecer económicamente todo. Y la realidad que yo ya tenía que estar en el circuito de los últimos años o sea, ya no podía vivir acá en Bahía Blanca, digamos. Entonces tenía que literalmente vivir con una valija viajando, con la incertidumbre de ir a clubes y a lugares que a veces a mí me ha pasado, no te pagan, por más que sean profesionales, o sea, en otro país, me pasó en Panamá, me pasó en Colombia, que a veces te vas, te quedan debiendo, te pagan atrasado, y vos cuando estás viviendo en otro lugar y tu trabajo, o sea, es como yo me voy a vivir a tu país y vos sos el gerente y vos me pagás y vos me das el laburo y no me gusta algo, literalmente es como que te tienen agarrado de las bolas, ¿viste? O sea, el claro, grado de libertad que tenés es bajo y yo dije, che, yo no quiero vivir así para ganar, no sé, $2.000 al mes en claro. otro lugar, lejísimo, y sí descubrí que en roles de gestión, obvio, te pagan mejor, podés hacer valer más tu trabajo, tenés más impacto, también te tenés que bancar claramente otras cosas, digamos. Claro, claro. Che, esta pregunta es pura intriga, es porque yo el mundo del básquet lo conozco poco y nada, o sea, lo que es el ambiente, eso es un ambiente jodido, como decirte, viste, el fútbol, que siempre, todos saben que tiene fama de lugar jodido desde cualquier tipo de esfera que lo veas. Sí. El básquet es también así, sobre todo No, ahí en no, Bahía, que pisa fuerte, digamos, no, no sé. sí, no, no, o sea, va, yo te digo, tampoco conozco otros mundos porque no me metí, sí por gente que conozco, no sé, del mundo del rugby, del mundo del fútbol, que me cuentan cómo es, no porque yo lo vivo, porque no laburo en esos mundos, pero sí es un ambiente en general, digo, comparado con otros, piola para laburar, o sea, tenés un grupo reducido de atletas, siempre entrenás adentro, Claro, en general la mentalidad por ahí del dirigente, la persona que trabaja en el básquet, en general, digo, está buena, digamos, y te permite hacer cosas, digamos. Hay una visión como de desarrollo y después tenés, como todo club, tenés de todo ahí adentro. Pero claro, sí es un ambiente que está piola para lograr. Cuando se va hacia el alto rendimiento, como todo, se pone medio hostil. Si ganás, perdés, no sé, yo ahora estuve en México y el equipo perdió creo que 5 o 6 partidos y el entrenador que me había llevado a mí lo echaron a la mierda, o sea, pum, de un día para el otro. Pero bueno, claro. entiendo que el juego funciona así, digamos, independientemente sea, capaz que en fútbol todavía es más, se vive mucho más la presión, en básquet es más relajado, pero sí, cuando trabajás de eso, si ganás, o sea, sí me quedó claro que, viste, primero que es una convivencia, digamos, cuando trabajás con un equipo profesional, antes que ser un equipo, es una convivencia de ser humano. Si te llevas bien está buenísimo y si te llevas mal es una cagada el día a día porque compartís mucho tiempo, viaje, lo que sea. Y también eso lo condiciona muchísimo el resultado. Si ganamos, la cena de ese día a la noche está buenísima porque comemos todos juntos. Si perdemos es un garrón Claro. y nada, el clima está Sí, como sí. medio choto. De eso también me di cuenta, viste, que en un momento digo, che, yo no quiero que mi día a día dependa de si ganamos o perdimos y que me caiga mal la comida, boludo. O sea, ya no. En un momento me empecé a dar cuenta que no estaba para estar en ese mundo, viste, dije, porque todo bien, claramente todos hacemos el laburo para ganar, o sea, es como, es una obviedad, ¿viste? Yo laburo y todos los que laburamos en un staff, vos laburás para que el equipo gane. Después ganar o perder será una consecuencia de un montón de cosas, pero no quiero que mi día a día sea estar adentro de ese juego, ¿viste? O sea, que la Sí, buena sí. onda sea, perdimos, está todo mal y le hablo mal a mi novia y estoy mal con mis amigos y no me quiero juntar y... No, yo por lo menos ese juego me di cuenta que no lo quería jugar. Claro, como si tu vida dependiera de, cada aspecto dependiera de ello. Vos sabés que a mí me
me pasó también, esto más como un comentario, de que yo, nada, desde los 20 años era bueno, quiero laburar entrenando atletas y esto y lo otro. Llegué a la esfera del alto rendimiento en tenis, estuve un buen tiempo ahí. Y me pasó que llegué a un momento como que me saturé, ¿viste? Me saturé, me encantaba, pero sentí que ya no me iba más el modelo de estar en cancha entrenando gente 12 horas por día. Y ahí fue cuando empecé como a migrar mi forma de trabajo. Bueno, en el medio me fui a estudiar afuera, qué sé yo. Pero me empecé a hartar un poco de eso. Aún así igual sigo en esa parte con esa cuota presencial, la sigo manteniendo porque creo que me ayuda a mí mi balance Sí, a lo que me gusta, pero sentí eso, digamos, como darme cuenta de no saturar las cosas, porque uno, viste, en esta profesión hay muchos fanáticos y me identifico ahí, es como lo terminé desgastando esa parte y era como ya estaba hinchado las pelotas de corregir una sentadilla o programar una serie de un sí, sí, ejercicio. sí. Me pasó. Por ahí no estoy tanto al rol de así como organizador, tengo un rol de coordinador ahora en el club de rugby donde trabajo, que miro muchas más cosas desde afuera más que el adentro de la cancha a darle un drill de técnica de carrera, lo cual está bueno, pero, pero bueno, eso. Che, y vos sabés que ayer me puse a revisar algunas charlas viejas que has dado y demás, y vi que hablabas mucho, esto por ahí va relacionado a lo que hablas como tu rol de gestión y organizador, que sentía como que te volvía muy loco el tema de efectivizar la tarea del entrenador. Como que dejaste más ¿cómo decirte? De efectivizar de ser mejor, brindar mejor calidad al deportista, más que Sí. al entrenador. Y te empezaste a meter más ahí en lo que es los sistemas de trabajo dentro del staff, bueno, lo que nombraste. Te escuché hablar mucho del tema de los famosos menúes. De hecho, Sí. ya los había visto hace tiempo, te había escuchado con eso. Eh, ¿cuál sentís que es como la importancia detrás de ello? Y sobre todo que si hay un trasfondo ahí de más de querer ed- no solo organizar, sino educar al entrenador que mejorar el sistema. ¿Sentís que hay un poco ese trasfondo detrás o no? Sí, o sea, yo todo estaba, digamos, basado en experiencia. Tuve la experiencia, viste, de laburar en Bahía Basket en el año, creo que 2018. Nada, en ese momento básquet profesional, un hermoso staff. La mayoría de todo ese staff hoy trabaja en seleccionado argentino de básquet, o sea, ese staff de referencia. Conviví en esos staff y viste, entendí que una organización o un club puede trabajar con una estructura metodológica, con un sistema de trabajo. Y cuando hice doble clic ahí dije, me partió la cabeza, ¿viste? Porque en general yo, en todos los lugares profesionales que labure, la forma o la metodología de trabajo, entre comillas, la proponía el entrenador, la proponía no, la imponía el entrenador, y eso hacía que no todos puedan aportar valor. Entonces, durante como mucho tiempo me metí haciendo recorridos, no sé, desde Exos, bueno, laburamos nosotros acá con Martín Mackey, tuve experiencias y dije, che, se puede hacer algo ordenado, muy sistematizado, para aportarle valor a la organización y sobre todo a los staff y ordenarlos. Y de hecho en el lugar que yo trabajo hoy, vos llegás como entrenador a trabajar y no es que vos hacés lo que vos querés, literal, o sea, hay toda una bajada de estructura y una metodología, una forma, un enfoque de trabajo y una metodología. Che, la entrada en calor, en general seguimos estos principios, el desarrollo seguimos estos principios, lo que a todos nos hubiese gustado en cualquier club que trabajamos, ¿viste? Che, que haya un orden, una estructura. No es que es súper rígido, no te imagines algo súper cerrado como, che, hacemos A, B, C y D, pero sí hay, digamos, un formato de trabajo. Y me di cuenta que, claro, en general el entrenador en el mundo del básquet, ¿viste? Eso sí es una particularidad, los entrenadores en general son muy fanáticos, muy obsesivos, digamos, del juego en sí.
se vuelve como el entrenamiento, a veces se vuelve un clinic, ¿viste? No sabes si estás viendo un entrenamiento o es una capacitación de ataque rápido, o sea, no lográs diferenciar. En general lo hacen por intuición y no hay una estructura, no hay un método. Entonces yo tuve la suerte de vivir en un lugar o sea, de trabajar en un lugar que lo hacía, de decir, che, yo quiero hacer el propio, el mío, o sea, darle la forma que yo quiera. Y después tuve la suerte de llevarlo a estructuras profesionales, decir, che, bueno, vamos a trabajar con una metodología. Y ahí empezar a trabajar con todo el staff, a capacitar al staff, a decir, che, tenemos metodologías y procesos para todo, digamos. Si no, es como cada uno va a hacer lo que le parece. Y sí encontré, también obvio es un desafío porque vos estás acostumbrado a llegar a un club donde laburás y medio que haces la que te pinta. Yo he llegado al club a trabajar y ni siquiera me recibían los dirigentes y ya estaba haciendo la entrada en calor, ¿viste? O sea, esos extremos. Entonces empezar a protocolizar toda esa experiencia de una persona que llega a laburar, que tiene como un onboarding, un aterrizaje, nosotros laburamos así con esta filosofía, vos le podés aportar valor a esto, pero primero conocé lo que hacemos, ¿viste? No, o sea, sí un laburo de sacate el traje de que yo soy el héroe, yo vengo acá a solucionar todos los problemas, entendé cómo se labura acá y a partir de ahí con el tiempo de experiencia ve qué valor podés aportar, digamos. Claro. Pero por detrás de todo eso es como tiene que haber un mindset y una cultura de trabajo, digamos. O sea, tenés que encontrar las personas para esa cultura, porque hay personas que chocan contra eso y hay personas que al contrario se nutren y cosas. Y yo tuve la suerte de vivirlo como PF y, digamos, después como coordinador y en rol de gestión, digamos, desde varios lugares. Y sí me doy cuenta que en general en los clubes o en las organizaciones deportivas los directivos, los dirigentes necesitan gente que les lleve proyectos para implementar estas cosas, digamos. Y eso yo no lo podía hacer como PF, digamos, ya lo tenía que hacer en otro rol. Ese fue como ahí el clic o el cambio y dije, che, voy a proponer un sistema de trabajo, un sistema de entrenamiento, en general, después cada uno con sus libertades, pero nada, que podamos aportar valor y que no sea un quilombo. Después basado, viste, en pilares, no sé, recopilar data, tomar decisiones basadas en datos, cosas que hablamos nosotros todo el tiempo, que a veces son muy de nicho, la tenemos como muy internalizada en la preparación física, pero cuando vos te movés a otro área un poco más global, eso no está, ¿viste? O sea, decís, che, ¿cómo puede ser que nosotros trabajamos súper... Yo sé que nosotros tenemos mucho valor desde ese lugar, digo nosotros como profe, ¿viste? Como preparadores físicos, tenemos mucha estructura de organización, pero cuando vos escalás el entrenador, cuando vos escalás el resto del staff y escalás hacia el management, te das cuenta que eso no está, digamos, ¿viste? Y me empecé a meter como en ese camino. Eso fue lo que empecé a hacer. Claro, perfecto. Che, ¿y te costó, o sea, todo esto de lo que me decís de imponer, perdón, imponer no, proponer sistemas de trabajo y las metodologías para que sea una institución más como armonizada entre el laburo entre las partes y más organizada y demás, costó bajo lo que es la naturaleza caótica de lo que es el básquet? Yo, de nuevo, no tengo mucho básquet, lo miro lo que puedo, no soy fanático, pero lo que sé del básquet, incluso lo que hablé en otro capítulo con Rodrigo Alvira, es que es un quilombo el tema de tenés partidos cada... O sea, la época de temporada es un caos. Sí, es un caos. Jugás, no sé qué onda ahí en Bahía, si viajes, tienen mucho viaje o no. O sea, sé que también el tema de los viajes, a veces si los llegas a tener mucho, te parten y cómo te contraste con eso de que yo me imagino que a mí me pasó ponerle de proponer a veces algunas metodologías y estructuras que yo creía que no eran rígidas, o sea, creía que eran lo suficientemente flexible y robusta, pero me encontraba con tal caos y tal quilombo que era como decir, la puta madre, ¿cómo reseteo Claro. esto? Sí. No sé si te pasa bajo el caos del básquet. Va, caos, digo. Mira, bueno, sí, es cierto. O sea, te cuento mi última experiencia profesional que fue el año pasado ahora en México. Con un entrenador que yo ya trabajé varias veces. Te digo que por un lado no te cuesta llevar adelante estas cosas si la persona que te da el check te banca, digamos. O sea, te dice, che, sí, vamos por acá. Y en este caso yo 100% apoyo al entrenador. Manolo, un entrenador español con el que siempre trabajo cada vez que viajo. Manolo súper estructurado y yo le dije, mira Manolo, yo estoy para aportarte valor desde la preparación física y desde la metodología. Entonces yo iba a las reuniones con él, con el gerente, digamos, en el armado del equipo, o sea, siempre acompañándolo, digamos, como si te dijera un asistente metodológico, digamos, un rol que no existe hoy, pero la mano derecha del entrenador.
No me costó con respecto a si el que toma, es muy importante que el que tome las decisiones te banque. Si no te banca, Sí, sí es re difícil. Me ha pasado entrar a un club y me han dicho, che, a partir de hoy se va a hacer todo lo que él diga y me miraban todos como, me querían matar, ¿viste? O sea, no me conocía a nadie. Yo le digo, no, pará, no tires esa, digamos, porque me estás liquidando. Eh, o sea, te resumo un par de cosas. Me di cuenta cada vez más, Mateo, que las soft skills son clave, digamos. Y cada vez lo creo más, ¿viste? Digo, che, las cosas que conseguí, o entre comillas, las cosas que pude hacer, es porque me pude relacionar con gente que me abrió esa puerta o que me permitió hacer eso. Pero eso era primero humano, había una buena relación humana, digamos. O sea, yo en un momento era como mucho más frío, más técnico y digamos que después de la muerte de mi vieja me cambió un poco el chip y dije, me humanicé más, ¿viste? Me saqué el chip de robot claro. y exploré un mundo ahí que si me sé relacionar, después puedo cualquier cosa técnica que yo quiera implementar es mucho más fácil. Si no me puedo relacionar es una barrera, ¿viste? Nada, te resumo esta historia. Ahora en México, cuando fui con un equipo profesional, yo a Manolo le propuse toda la metodología de trabajo, de entrenamiento, ya teníamos protocolos armados y nada, fuimos para adelante. Obvio que después hubo que hacer cosas, pero sí, como ya nos movemos en el mundo del básquet, por ahí ya tenemos el que sabemos que viste, la densidad competitiva es altísima, digamos que hay muchos partidos por semana, mucho viaje. Entonces, tenemos una estructura básica de, che, ¿qué hacemos el día menos uno, el día partido, el día más uno? Pero muy básico. Y sí, siempre como un mindset que uso, viste, de precisión versus significancia. Che, no busquemos decisiones precisas cuando hay cosas del contexto que está como caótico, viste, como, Claro, bueno, muy en línea de lo que habla Jovanovic y nada, claro. muchos autores de, me di cuenta que también pertenecía a un club de nerds, digamos, y que me tenía que salir de eso, ¿me entendés lo que te digo? Como que digo, che, pará, hay algo que me dejé escrito, lo tengo ahí en un slide siempre, viste, en la compu, que me hice esta pregunta en un momento, viste. Estoy mezclando todo, pero No, no, creo que tranqui, tiene tranqui. contexto con esto. En un momento me pregunté, ¿cuánto conocimiento es suficiente? Viste, me empecé a hacer mucho esa pregunta, ¿cuánto tengo que saber de algo? Mm, Y una de las respuestas que encontré es el que me permita solucionar problemas del día a día. Digamos. Y si a mí no me permite solucionar problemas del día, está buenísimo, pero lo uso para una charla de café con mis amigos nerds de preparación física. No lo uso para otra cosa. claro. Y de hecho me empecé a alejar de eso, digamos, ¿viste? Me empecé a alejar de... Yo te lo digo también como yo capacitaba gente, o sea, muy metido en ese circuito de... Dije, che, está bueno, pero si esto no te aporta valor para la diaria, es para... Nada, para decir que lo sabe, para alimentar el ego. Y leí una frase, un libro que me impactó, que habla de los OKR, es un libro que se llama Mide lo que importa. El otro día justo no sé si lo publiqué o lo conté, hice una capacitación. En un momento el CEO de Intel entra un programador como experto a trabajar y el CEO lo recibe y le dice, mira, acá en Intel no nos importa cuánto sabes, no nos importan todos tus pergaminos académicos, acá nos importa que con el conocimiento y la experiencia que vos tenés nos ayudes a conseguir resultados y a mejorar problemas del día a día, digamos. El resto, o sea, cuando leí esa frase dije, che, ahí yo me di cuenta que durante mucho tiempo pertenecía, entre comillas, a un club de nerds. Y dije, me quiero salir de ahí, porque bueno, ya no me siento identificado, me quiero salir porque muchas veces era alimentarme el ego con otro y en la diaria, digamos, sobre todo cuando ves las cosas de impacto, che, esto versus esto no tiene impacto, hay cosas que no tienen impacto y nos encanta llegar a la profundidad, pero muchas veces, por lo menos en el hemisferio que vivimos nosotros, no podemos llegar a ese nivel de profundidad, digamos. Por lo menos en ese ámbito, ¿viste? Vos decís, y te frustra, ¿eh? Porque es rechoto, Claro. porque nosotros nos re preparamos, pero me empecé a dar cuenta que dije, no, para esto es un circuito que yo no lo puedo aplicar, está buenísimo. Y hoy cuando escucho a alguien hablar de entrenamiento, de preparación física, todo, en su momento yo escuchaba los que eran referentes, digo, che, lo que dice este flaco está... Tomaba todo, pero viste, cuando el otro día creo que Lele subió una frase de que cuando no conoces a Dios le rezás a cualquier santo, ¿viste? Ah, A mí, claramente a todos nos ha pasado eso, pero yo decía, con el paso del tiempo escucho hablar a alguien y digo, no, o sea, está buenísimo, boludo, pero esto es para un club de nerds. Está bueno quizá en un momento de tu vida, ¿eh? No digo siempre. Está bueno saberlo, pero yo que laburo todos los días y encima, que viste que con la experiencia vas teniendo diferentes colores de experiencia, lugares. Yo tuve la suerte de estar en diferentes países, en diferentes organizaciones, en el club más humilde, en el mejor club. Ahora estoy en una organización modelo y digo, che, eso está buenísimo, pero eso no es real. O sea, no se puede
por lo menos en los contextos que yo conozco, nunca vi que lo puedan implementar. Entonces siempre hablo de, a mí me gusta la palabra o el concepto, ¿viste? De conocimiento funcional, boludo, que te ayuda a solucionar problemas, ¿no? Que te alimente el ego, decir, che, qué bueno está eso. Eso será para un paper, para una presentación académica. Y peleo contra eso, ¿eh? O sea, y lucho contra eso en la diaria, porque me pasa, hoy laburo con muchos profesionales y me pasa que me dicen, no sé, el otro día nos sentamos con un profe, nos sentamos a rearmar rutinas, 25 rutinas íbamos a hacer, un sistema de rutina, ¿viste? Con lo que hablábamos de combos. Sí. Y yo me había reflejado porque yo era así. Y el profe me dice, bueno, pero ahora vamos a decidir. Quería decidir cosas micro. Le digo, no, pará. Le digo, ahora avancemos con lo macro. Después, si hay tiempo, si completamos las 25, nos metemos en cada caja, en cada cajón de cada uno de esos bloques de estructura. Y ahí hacemos el doble clic. Pero no hagamos el doble clic ahora porque nos vamos a perder en un universo de cosas precisas que hoy no van a tener ningún significado. O sea, no van a tener impacto. Claro, claro. Sí, no, la verdad que... Vos sabés que a mí a nivel de experiencia profesional, yo cuando me fui afuera, me fui a estudiar, fui a hacer una maestría by research, o sea que es full enfocado a lo que es investigación. Básicamente fue, yo lo llamo por ahí como si fuese una pasantía en investigación, porque yo quería algo así, quería como conectar con el mundo bien, bien teórico. Con yo en realidad no solo la idea de obviamente aprender más, crecer, qué sé yo, pero con la idea de eh, poder conectar esos dos mundos lo máximo posible, o sea, poder conectar el que se embarra las patas con el club de nerd, digamos, poder meter un poco todo eso, y igual aún así yo lo veo como algo, no lo veo como algo que sea posible o tangible en sentido de que realmente se puedan unir, pero sí poder ir encontrando estructuras híbridas ahí, y la verdad que es algo que no sé si dedico todas mis energías ahí porque sé que es en un cierto punto imposible, pero poder encontrar un punto en común, y a veces es frustrante y relaciono ahí mucho con lo que decís, eh, que tal cual, a veces por momentos es como que nos sobrecomplicamos las cosas al pedo o porque hay alguna temática que marca la agenda, y mismo me di cuenta cuando yo me volví de la maestría que era en Australia, ya era todo bien académico, todo perfectito, Sí, todo, y caía un club que era un quilombo. Y era como, sí, che, sí. no, pero pará, acá tenemos que tocar tanto volumen de sprint porque no sé qué, y pero si hacemos tal volumen de sprint, los pibes están hechos mierda, se cagaron a palos. Che, pero pará, tenemos que medir cuánto se golpean, y mirá, no tenemos más los GPS este año, no podemos medirlo más que lo que nos diga el entrenador, y uno responde más, otro menos. Entonces, creo que estuvo bueno pasé del total orden a una sobredosis de caos Claro. que te ayuda como a adaptarte y a crecer, y creo y comparto en eso de que está buenísimo las cosas que uno puede saber y conocer, pero el fin último es poder aplicarlo y poder llevarlo al mundo real. Si lo llevas al mundo real y no te complica las cosas, es un problema más. Bueno, ahí en una charla que tuve con Lele, con Leandro Carbone, decía que el tema de la tecnología, viste que ahora como que la tecnología está muy al alcance del PF, mucho más que antes, no significa Sí, que sea barato, pero el encoder, las plataformas, esto, lo otro, y decía que así la frase tal cual era, si la tecnología no te soluciona un problema, la tecnología pasa a ser parte del problema. Entonces, sí, es tal como cual. te mete ahí, te meten más quilombos. Che, algo que quería hablar, esto como por ahí la última sección, bueno, vos estás haciendo más lo que habíamos hablado antes, estás metido más en consultoría, y lo que dijiste al principio, pasaste más a ser un generalista. Yo creo que yo comparto la visión del generalista, por eso estoy en donde estoy hoy, donde estoy en el mundo, sigo conectado en la academia, sigo en esto, sigo en lo otro, no está todo conectado en un mismo escenario, pero bueno, por ejemplo, Demix, la idea es que ofrece un poco de todo, desde servicio de entrenamiento, capacitación, bla, bla, bla y demás. Pero bueno, comparto la visión de generalista como de ser un kiosco, porque creo que es la visión más robusta, pero hablaba con un amigo, no sé si vos lo conoces a Tomás Daza. Sí, he hablado con Tommy, sí, sí. Eh, güey, grabamos, me acuerdo en 2021, perdón, me había olvidado, habíamos grabado un capítulo para un podcast que habíamos sacado Sí, con él,
después murió, pero bueno. Sí, que Y estaba en hablaba Australia, creo que Tommy. Sí. Sí, sí, está en Australia, está, Sí. sí, sí. Y hablábamos del tema de, no sé si la batalla, pero el partido de entre ser hiper especializado en nicho o súper generalista. Él está como con metido, quiere meterse bien en lo que es el nicho de, particularmente de entrenamiento en surfistas y demás. Y lo debatíamos y lo hablábamos y está buenísimo lo de generalista, pero a la vez no te deja explotar desde por ahí desde una parte más comercial y no institucional la audiencia, por así decir, pero también el generalista a nivel comercial, institucional y profesional personal, para mí es la visión más que más se adapta a todo con todo contexto y sobre todo que no te pase de que te agarre una pandemia, por ejemplo, y te deje pata para norte, o sea, culo para norte. Eh, vos ves la sobreespecialización como, me sale la palabra problema, como un dilema, como un problema, como algo que se debe corregir o como, bueno, yo estuve acá y vi que no iba en base a lo que era mi personalidad y voy para este lado. ¿Cómo vivís esa parte de nicho versus generalismo? Sí, yo no creo que sean como antagónicas. Hay un libro que habla mucho de esto, está muy bueno, se llama Range, Amplitud, Mm. que es de David Epstein, ¿viste? En su momento yo me encontré con ese libro hace un par de años, lo leí y me sentí como identificado. Y en un momento habla del perfil en T, que es un perfil que es un profesional que en algún momento se especializó, por ahí como nosotros, y ya tuviste una hiperespecialización en un tiempo, te metiste adentro, digamos, un nicho, estuviste explorando ahí, y después con el paso del tiempo se empezó a abrir, digamos. O sea, él habla de esa, digamos, visión en T. A partir de ahí es mucho más fácil liderar, conectar personas, todo, porque tenés una, o sea, por lo menos tenés una pata en profundidad en algo puntual, en lo cual, en un mundo que vos te metiste, y después te empezaste a ampliar y a tomar perspectiva. Así que yo me siento más identificado con ese, digamos, porque entiendo que si no la gente asocia al generalista al que no se mete en nada y está en todo, digamos, ¿viste? Como, che, vos claramente tenés una pata fuerte y hoy te estás abriendo, digamos, pero vos claramente estuviste ahí en profundidad buceando ahí abajo. Yo creo que sí es importante eso, digamos, tener una rama que vos domines en profundidad y a partir de ahí, con el paso del tiempo y las experiencias, te puedas abrir. Eso sí lo veo como un potencial. Y nada, después le veo claramente al generalista, le veo que se relaciona con otros mundos, no sé, literal, o con otro tipo de persona. Ahora hace poquito estaba leyendo un libro que se llama Nunca comas solo, ¿viste? De Kate Ferrazzi, es un americano. Y él habla mucho un poco de conectar, nada, me siento identificado porque habla de conectar mundo y de relacionarse. Y en definitiva, vos, los proyectos, los trabajos o los nuevos emprendimientos que hagas, en general vos los haces con personas con las que tenés vínculo, digamos. Y muchas veces transformarte en generalista implica también abrirte a mundos nuevos, o sea, a mundos, digamos, diferentes que quizá no es el deportivo. Decís, che, en un momento, viste, te preguntás, ¿qué estoy haciendo acá o haciendo esto? ¿Viste? Como, ¿cómo caí yo acá? ¿O por qué hago esto? No sé, a mí me pasa en el lugar donde laburo, es un ecosistema que mezcla deporte y emprendedores. Y no sé, todos los días almuerzo con coworker, ¿viste? Con, no sé, capaz que son unos brokers de grano, hay otro Claro. que es product manager, como mundos muy distintos. Vos decís, che, ¿qué hago yo acá comiendo con ellos? Yo soy como del mundo del deporte, pero al mismo tiempo te podés nutrir un montón y creo que te da como un pensamiento lateral o una amplitud copada, que en definitiva yo creo que eso en sí mismo es un skill o es una habilidad. Y es tratar de aprender de diferentes mundos, diferentes nichos y también conocer personas y crear relaciones. El otro día hacíamos el ejercicio con un amigo, ¿viste? Si a vos mañana te echan del laburo en el que estás o no trabajás más donde estás o con lo que estás, si vos tenés la capacidad para levantar el teléfono y llamar a 3 4 personas con las cuales vos sabés que podés hacer algo o te pueden dar un trabajo, digamos. Y eso a mí me abrió mucho la cabeza como hacer ese ejercicio, ¿viste? De decir, che, como generalista, mientras vos más capacidad tengas para relacionarte, mejores relaciones crees, más fácil después es encarar cualquier proyecto, digamos. Porque te moviste por diferentes ramas, en diferentes mundos, y eso te permite, creo que, conectar un montón de partes. Que no significa que no puedas meterte después en un nicho,
pero no vos como el especialista, no sé si me explico, como ponerle como lo que me decías de Tommy, no como el especialista que va a entrenar a esos surfistas, sino vos como el gestor de eso, digamos. Porque quieras o no, bueno, a vos te debe haber pasado con varios proyectos o con Demix ahora, que te tuviste que hacer generalista, digamos, o sea, decir, che, vos podés saber de entrenamiento 200, digamos, pero después, yo se lo digo mucho a mi novia, ¿viste? Le digo, vos podés ser re buena en lo que hacés, digamos, pero cuando vos emprendés necesitas ampliar tus habilidades, digamos. Sí. Y desde comunicarte en las redes, desde, no sé, desde crear un producto, desde cómo lo entregás, y no tiene nada que ver con lo que nosotros estudiamos, lo que nos preparamos. Y mientras más capacidad vos tengas para relacionarte en esos mundos paralelos, porque tenés contactos, tenés relaciones, gente, te van a poder ayudar o vos lo vas a poder ayudar y conectar. Y en definitiva, nada, creo que te nutre todo tu proyecto y todo lo que quieras hacer y viceversa. Sí, sí, tal cual. A mí lo que me pasó con Demix particular fue que siempre tuve ganas de meterme en estos mundillos, ahora lo voy a nombrar, pero nunca creí que me los iba a encontrar. Y me pasó con cuando armé la marca, era como, bueno, armarlo bien, esto, lo otro. Laburé con un pibe de publicidad, uno para marketing, un desarrollador web y demás. Aprendí mucho de, bueno, cómo presentar el negocio, tenés que tener un manual de marca, por qué estos colores, por qué estas tipografías, por qué esto, lo otro. Y ahí me empecé a meter mucho en lo que es la parte de diseño y Photoshop, que yo, no sé, viste, manejaba el básico de Canva y chao, y decía, no, no, no sé, no lo voy a necesitar tanto. Me empezó a interesar y después me empecé a volver loco con el tema de programación por todo el tema del correr de la página, que el armar una página, no sé si estuviste ahí en algún proyecto o algo, pero el armar una página es un quilombo y es un mundo que es Sí. infinito y que abrís una puerta y te encontrás con tres y abrís una de esas tres y te encontrás con seis y Sí. podés explorar y a la vez ves el potencial que tiene y está buenísimo, pero llega momentos que de repente me encontré en escenario que estaba por, no sé, querer corregir una tipografía o un estilo armando un código durante 4 horas, incluso usando ChatGPT para que me agilice la cosa. Sí. Y me ha pasado bastante. Che, pero lo que quería traer, saliendo y entrando un poco al tema este, vos, eh, así como generalista, ¿te abrirías también, o sea, abrirías más ese paraguas de generalista a pasar a otro tipo de institución? O sea, vos estuviste en básquet, perdón, Sí. estás en básquet, estuviste en básquet toda la vida. ¿Le abrirías la puerta a otro deporte, por ejemplo? Mirá, o sea, te redoblo la apuesta. Como ya ni siquiera ya estoy pensando en deporte, digamos. Como ya pienso que quiero explorar otros nichos u otros mundos, ¿viste? O sea, me empezó a pasar. Mira, Te explico el detrás de escena. Yo laburo en un ecosistema que tiene muchos mundos, no solo el deportivo, ¿viste? O sea, Dow Center, el lugar donde yo hoy claro. trabajo, hace ya como casi 5 años, es un ecosistema, o sea, es un centro deportivo que no es que solo hay deporte. Además de haber básquet, hubo un equipo profesional, ahora hay un club de básquet, hay un gimnasio, hay un hotel, hay coworkers trabajando, hay eventos corporativos. Me encontré en un mundo como generalista haciendo como cosas súper diversas. Como decir, ¿viste cuando lo que te decía hoy, qué hago acá? Y me di cuenta que en esos mundos, ese valor que yo creía que podía agregar, perdón, aportar en el nicho deportivo, más desde el lado desde la metodología, todo, que en otros mundos se necesita también, digamos. O sea, me empecé un ejemplo simple como para aterrizarlo. En su momento yo me metí en el mundo de Product Manager, hice una formación de Product Manager, estábamos creando un producto con un equipo de laburo ahí adentro, con un equipo de laburo ahí dentro del DAO. Después me metí en la metodología Scrum, me metí en metodologías ágiles y después me empecé a dar cuenta que ese conocimiento, ese valor que yo lo estaba usando ahí, era necesario en un montón de mundos que la gente no los conoce porque trabajaba con empresas, organizaciones, íbamos, hacíamos un programa de bienestar y exploraba que había necesidades. Digo, che, esto que yo estoy haciendo hoy acá se puede hacer en un montón de lugares. Entonces empecé a darme cuenta que las necesidades en el mundo de la gestión son necesidades comunes y dije, che, yo puedo saltar a otro mundo. De hecho, hoy laburo, o sea, hago como cosas súper diversas, que vos decís, che, esto no tiene nada que ver con deporte. Y gracias a ese lugar también, o sea, que es un ecosistema que trae todo eso y justo al rol que yo ocupo, me conecté con todos esos mundos, o digamos, como me fui moviendo, no sé, por ponerte un ejemplo,
trabajamos con el municipio y hacemos capacitaciones con un área del municipio en gestión. Y las hago yo. Y vos decís, che, ¿qué hago acá yo explorando esto? Nada, porque en su momento yo me metí en este tema, lo profundicé. Y ayer venía en el auto pensando en esta idea de todo el valor o sea, vos te das cuenta del valor que tenés cuando todo ese conocimiento que vos tenés, que vos hoy lo usaste para la preparación física, para el entrenamiento, lo podés aplicar o transformar y mutar a otro mundo. Y para mí eso en sí mismo es un valor, ¿viste? Como decir, che, porque posta, Mateo, te digo, no, en otros, digamos, en otras industrias o en otros mundos, no son tan organizados, tan metódicos en muchas cosas. Y eso es como una esencia que tenemos por ahí como entrenadores, como preparadores físicos, que vos podés agarrar y podés usarla, digamos. O sea, usarla a tu favor aprendiendo claramente cosas nuevas también, ¿eh? O sea, Sí, obvio. pero sí abierto a decir, muy, muy abierto a decir, ni siquiera pienso en otro deporte. O sea, hoy yo una de las tareas que hago es, bueno, trabajo en ese lugar, después trabajo en un club multideporte que tiene 15 deportes y trabajo en el departamento de deporte. Y si vos me decís, mi idea cuando empecé a trabajar en ese club era, che, bueno, voy a ir a ver los entrenamientos. Pasa que son 15 deportes, ¿viste? Son un montón. Ah, O es un sea, montón. y el trabajo es como muy administrativo. O sea, por decirte algo, ¿no? Nosotros escribimos un manual sobre un instructivo sobre cómo tiene que trabajar cada deporte. O sea, perdón, cómo administrativamente se tiene que manejar cada deporte. Y estoy muy lejos de la cancha, digamos. O sea, por la dimensión del proyecto, no logramos, junto con un amigo, no logramos ir a ver los entrenamientos porque, nada, primero, si no te das cuenta de cosas esenciales, si no están los horarios de entrenamiento de todas las actividades, de todos los deportes, es muy difícil que después puedas bajar a algo más específico. Entonces me empecé a mover en un mundo de tareas como llamarle más de gestión, metodológicas y de más impacto, que uno cuando empieza a laburar en el club, vos ni siquiera pensás en todo eso porque eso ya está, digamos. Pero hay alguien que lo tiene que estar generando o haciendo o ordenando. Y cuando eso no está, el resto es un quilombo, digamos. O sea, lo que vos decís que te pasaba en el club, viste que era un caos. Y nada, eso como que me permitió explorar y decir, che, esto se puede usar en diferentes mundos, tiene valor y tiene valor conectar con otras cosas también. Claro. Che, che, bueno, Toti, no te quiero sacar más tiempo. Ya vamos 1 horita y 2 clavado. Así que, nada, primero agradecerte por la onda, la verdad, muy buena la charla y sobre todo muy bueno porque me gusta que este tipo de charlas, o sea, si bien a mí me fanatiza el Sport Science y demás, pero necesito esas dosis de salir un poco de lo que es el club de nerds y Sí. demás, digamos, respirar un poco otro aire. Y la verdad que está bueno y desde tu lado creo que tenés un montón para aportar desde ese mundo que está bastante bueno y creo que tiene mucho para explotar todavía, o sea, tiene mucho potencial. Pero bueno, la verdad que mil gracias por la onda, por esta horita. Y bueno, a la gente que está escuchando, que estén atentos, que vienen más capítulos por delante con nuevos invitados interesantes, así como Toti, obvio. Pero, pero bueno, Toti, la verdad, mil gracias por todo. Bueno, gracias Mateo y gracias a la gente también que está escuchando y nada, copado también todo lo que estás haciendo y yo lo disfruté este momento, este espacio. Estuvo bueno. Bueno, bueno, Toti, mil gracias, che. Bueno, gracias Mateo.